hermanas y hermanos que nos acompañan la mañana de hoy a esta sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional. Tal y como ustedes efectivamente observarán, se encuentra el Pleno de la comúnmente conocida Comisión Económica del Parlamento Nacional, en el cual estamos pretendiendo avanzar en el proceso de consulta del proyecto de ley de protección a los derechos de los consumidores y usuarios en nuestro país, en relación a las transformaciones que ha venido teniendo en particular la sociedad nicaragüense. Y por otro lado también se ha venido quedando a la saga en relación a una serie de mejores prácticas que a nivel internacional se han venido adoptando en materia de defensa de derechos del consumidor. Cuando se hizo el primer proceso de consulta, porque tal vez ustedes se preguntarán, ¿por qué una nueva ley si la Asamblea Nacional ya tiene una ley incluso dictaminada y aprobada desde el año 2006 en lo general, incluso se avanzó en 4 artículos en lo particular? Sucede de que cuando se volvió a analizar a la luz de este tiempo esa iniciativa de ley del año 2006 dictaminada por la Comisión de Producción y Consumo de ese entonces del Parlamento Nacional, nos dimos cuenta que ni la ley ni esa iniciativa estaban ya acorde a estos nuevos momentos. Y fue por eso de que se decidió presentar esta nueva iniciativa. Una nueva iniciativa con la cual tuvimos la oportunidad de trabajar de manera conjunta con consultores de Naciones Unidas en el proyecto COMPAL del UNCTAD. Y por otro lado también trabajamos con consultores del Banco Mundial en lo que hace particularmente a la defensa de los usuarios de servicios financieros, que es una de las grandes novedades que tiene la nueva ley de defensa de derechos del consumidor. Sin embargo, no paramos ahí. Hoy en día nosotros podemos decir con total seguridad de que ese borrador que tienen todos ustedes en las manos el día de hoy, además de tener los valiosos aportes que ustedes plantearon a esta comisión, también tiene incorporadas las mejores prácticas que a nivel internacional se han venido desarrollando y aplicando en materia de derechos del consumidor a nivel mundial. Para eso, el equipo de la Asamblea Nacional y de la Comisión, junto con el equipo técnico del MIFIC, que también quiero reconocer que ha estado todos los compañeros de DIPRODEC trabajando hombro a hombro con los técnicos de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, hicieron un análisis de legislación comparada y revisamos las legislaciones del Parlatino, de CONADECO y de países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile y España, entre otros. Ya está un análisis comparativo, legislación comparada sobre ese tema, y hemos recogido las mejores prácticas y las hemos aplicado ya en este borrador que el día de hoy tienen ustedes en la mano. Elementos que creo que son importantes rescatar de manera muy general, porque vamos a darle paso a cada una de las intervenciones de las compañeras y compañeros, y vamos también a darle paso a las reacciones, preguntas, inquietudes, propuestas que ustedes hagan en este foro. Por un lado, se deja claramente establecido en esta ley algo que parece increíble, pero que es una realidad. El actual ordenamiento jurídico en materia de derechos del consumidor carecía hasta de un concepto básico de lo que es un consumidor.
se podía inferir en el texto de la ley lo que es un consumidor. Este texto de ley, esta nueva propuesta, ya define de manera expresa qué es un consumidor y el ámbito de aplicación de la ley. Esta ley, evidentemente, lo que pretende es generar un marco regulatorio en las relaciones que se deriven entre el proveedor de bienes y servicios y el usuario de los bienes y servicios. Esta ley no pretende regular actos de comercio, las relaciones que existen entre proveedores. Ya nosotros tenemos una ley que es la ley de procompetencia y tenemos todo un marco regulatorio de procompetencia que viene a regular estas relaciones entre sujetos de comercio. Por lo tanto, esto tiene otro ámbito de aplicación y lo deja claramente establecido la ley. Por otro lado, también deja claramente establecido quién es el órgano de aplicación de la ley, porque se ha venido discutiendo a lo largo de estos años quién defiende a los consumidores en este país. Aquí también tengo que reconocer que han habido algunas instituciones que, ya sea por efectos coyunturales o de mutuo propio, ya por liderazgo que tienen, han venido desarrollando políticas y acciones en materia de defensa de derechos del consumidor. Caso concreto, por ejemplo, el INE, caso concreto, por ejemplo, la CIBOIF, caso concreto, por ejemplo, INAH. Pero ¿qué sucede? En el tiempo en que se crearon los organismos o entes reguladores en este país, dentro de todo un marco de procesos de privatización, el objetivo por el cual fueron creados estos entes reguladores fueron para vigilar y supervisar casualmente el cumplimiento de esos acuerdos y garantizar que los sujetos a los que se les otorgaban una determinada concesión cumplieran con esos acuerdos. Pero en ese momento no era espíritu del legislador ni le pasaba por la mente a la legislación de ese tiempo de que los entes reguladores tuviesen una característica clara, concreta, definida, perfilada de defensa de los derechos del consumidor. Por lo tanto, esta ley deja claramente establecido, en principio, que es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través de la DIPRODEC, de la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor, quien es el órgano de aplicación de esta ley. Sin embargo, también se deja claro la excepción de manera muy clara en el caso de este tipo de desarrollos comerciales que ya cuentan con sus propios entes reguladores. En este caso serán los propios entes reguladores quienes serán los organismos de aplicación de esta ley. Por ejemplo, caso contrato, en el negocio financiero o bancario tenemos a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones. En el tema eléctrico tenemos al INE. En el tema de agua tendremos a INAH. Y así sucesivamente. En todos esos lugares donde existan entes reguladores concretos, ahora tienen un mandato de ley. O sea, deja de ser una política de gobierno para convertirse en una política de Estado, que en todas esas áreas de la economía que cuenten con entes reguladores, ahora estos entes reguladores tendrán un mandato de ley de defensa y protección de los derechos del consumidor y usuario en este país. Política de gobierno para convertirse en una política de Estado, que en todas esas áreas de la economía que cuenten con entes reguladores, ahora estos entes reguladores tendrán un mandato de ley de defensa y protección de los derechos del consumidor y usuario en este país. Luego de eso también se hizo un desarrollo programático de la ley, porque ustedes dirán, sí, nosotros en la actual ley tenemos derechos, pero si se dan cuenta, los conocedores de esa ley, yo soy un lego en este tema, hay gente que sabe muchísimo de este tema, más que este servidor y amigo, pero si ustedes se dan cuenta, no hay un artículo concreto que defina derechos y responsabilidades de los consumidores, derechos
y responsabilidades de los proveedores, facultades concretas de los órganos reguladores, facultades concretas de la DIPRODEC. De suerte tal que para poder conocer todos esos elementos te tenías que tirar toda la ley de principio a fin, porque en toda la ley había derechos del consumidor, en toda la ley habían disgregado responsabilidades de los proveedores, en toda la ley se desarrollaban en diferentes partes de procedimiento, de suerte tal que esta ley hace un desarrollo programático, deberes y derechos de consumidores, deberes y derechos de proveedores, facultades de la DIPRODEC y procedimiento para comparecer en proceso. Yo creo que esos son aportes significativos que ustedes nos dieron a nosotros y que nos permitieron mejorar la iniciativa presentada aquí en la Asamblea Nacional. Al final de esto, yo creo de que nunca podemos perder de vista lo siguiente: todos somos consumidores. Y aunque aquí en este auditorio hayamos llamado por un lado asociaciones en representación de consumidores y por otro lado a proveedores, en el caso particular de proveedores, quiero recordarles que proveedor sos de manera coyuntural, consumidor es hasta el día que te morís. Por lo tanto, nosotros debemos de ver con espíritu de consumidor esta ley. Las mejores prácticas que nosotros podamos adoptar hoy en día en esta ley, algún día nos van a servir para defender nuestros derechos que pudiesen ser agredidos por parte de un proveedor irresponsable. Elemento concreto: esta ley no pretende ser un burladero o no pretende convertirse en una excusa de evasión de las responsabilidades para honrar sus obligaciones por parte de los consumidores. Porque de la misma manera en que en esta ley se le dan responsabilidades, incluso hasta se desarrollan infracciones y sanciones en la ley para los proveedores que incumplen, por otro lado también hay un mandato expreso a los consumidores de hacer uso de esta herramienta de manera responsable. No podemos estar utilizando esta ley para evitar o pretender evitar honrar nuestras obligaciones. Esta ley pretende combatir la cultura deformante de no pago, pero por otro lado también pretende combatir la cultura deformante de las malas prácticas, de las prácticas usureras, de las prácticas leoninas. O sea, de los dos lados. Es bien importante también tener eso en cuenta. Una cosa es defender el derecho de los consumidores y otra cosa es apañar a personas de que a través de una ley pretendan burlar y no pretendan honrar sus compromisos con los proveedores. Ya se dejó claro de que este organismo perteneciente al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio es el principal, mas no el único aplicador de la ley. Obviamente también tendrán su correspondiente función los diferentes entes reguladores. Es más, en este intercambio que hemos hecho, se me ha hecho una sugerencia que yo considero bastante positiva, aunque se infiera en la ley, pero creo que sería oportuno dejarlo de manera expresa, de que en el caso particular de los servicios financieros, que todos los entes reguladores que supervisan temas de carácter financiero tengan su propia dirección de defensa de derechos del consumidor. Tema que definitivamente la actual ley exhibe mucha debilidad en cuanto a sus regulaciones y que son absolutamente necesarios que la ley se pronuncie sobre esto, máxime cuando en estos contratos prácticamente no hay negociación, es lo tomás o lo dejás. Por lo tanto, la ley definitivamente tiene que intervenir y tratar de tener un balance entre las partes que contratan. Ese es el objeto. Entonces, vamos a darle paso a un nuevo tema que sería servicios especiales. Dentro de los servicios especiales hay un capítulo muy particular que tiene que ver con el tema de los servicios financieros.
que estoy seguro que van a ser del interés de muchos de ustedes. Casualmente varios diputados me han estado enseñando, vea, mire lo que es un contrato con una letra prácticamente invisible que reta la vista de cualquier persona. O sea, ahí lo tiene casualmente Odel para mostrárselo a todos ustedes. Pues, o sea, hay una serie de situaciones en estos contratos de que creo que va a ser muy interesante. Ahora, en el caso particular de las cláusulas abusivas, hay algo que debemos de tener en cuenta. Aquí, en el tema de las cláusulas abusivas, tenemos que ver dos escenarios. El escenario de las nuevas contrataciones a partir de la aprobación y publicación de esta ley y todos los contratos que actualmente existen. Eso es un elemento que es bien importante destacar. ¿Por qué? Porque nosotros, en el marco de la legalidad, nosotros debemos de garantizar que la aplicación de esta ley se dé a partir de su publicación y para en adelante. Los efectos jurídicos de esta ley se dan a partir de la fecha en que se publica y que entra en vigencia, que ustedes verán que se proponen 60 días después de su publicación en la Gaceta Diario Oficial, que le va a permitir a todo el mundo adecuarse a las nuevas disposiciones. ¿Por qué llamo a colación este tema? Porque en este caso particular de las cláusulas abusivas, las instituciones o las empresas que tienen contratos actualmente celebrados, no es de que nosotros vamos a revisar los efectos jurídicos de algunas cláusulas que en base a la actual ley sencillamente no son consideradas abusivas, pero que a partir de la publicación de la ley y para en adelante sí van a ser consideradas como abusivas. Y por lo tanto, esos contratos tienen que ajustarse a la nueva ley. Esos contratos tienen que ajustarse a la nueva ley. No es que vamos a ir a revisar, no, es que hace 2 años usted me hizo tal cosa y esto al amparo de esta ley era considerada práctica abusiva. Bueno, pues puede ser, pero desgraciadamente en ese momento no era una cláusula abusiva. Y si se la aplicaron, lo sentimos mucho, bien aplicada está. Realmente es así. No hay retroactividad de la ley a menos que sea en materia penal y a favor del reo, dice la Constitución política. Y eso todos lo debemos de tener claro. Pero lo que sí es importante destacar es que a partir de la aprobación y entrada en vigencia de la nueva ley, todos estos contratos de adhesión deben de adecuarse a las nuevas disposiciones que establece esta ley, que es la ley vigente, y a partir de ahora y en adelante, si esas cláusulas continúan existiendo, sí se deben de considerar cláusulas abusivas y tienen que recurrirse ante la autoridad correspondiente. Y en el caso de los nuevos contratos, evidentemente ahí sí no hay excusa de tipo alguno para que esas cláusulas abusivas existan. Entonces, eso es un elemento que debe de quedar claro en el tema de las cláusulas abusivas. Servicio financiero. En principio, creo que el objetivo que tiene el legislador de incorporar una serie de medidas en el tema de los servicios financieros es porque se ha considerado de que tenemos nosotros la responsabilidad de aportar a que nosotros tengamos un sistema financiero sano, eficiente, transparente y que aporte al crecimiento económico del país. Eso es de entrada. Pero ¿qué pasa con este tema en particular? Sucede que a través del tiempo ha habido una concentración de quejas, inquietudes, preocupaciones de cara a esta relación normal que debe existir entre los que proveen el servicio financiero y el usuario de servicio financiero. Porque nosotros nunca podemos perder de vista que en el sistema financiero lo que se encuentra en juego son los depósitos de todos y cada uno de los nicaragüenses. Entonces, aquí nosotros
como legisladores, tenemos que caminar en el filo de una navaja. Porque por un lado, tenemos que garantizar una serie de medidas que vengan a proteger los depósitos del público, pero por otro lado, debemos de garantizar de que, sobre pretexto de la defensa y protección de los derechos de los depósitos del público, nosotros no vayamos a fomentar una relación poco clara, poco transparente entre el usuario de servicio financiero y el prestador de servicio financiero. Entonces, ahí nosotros tenemos que actuar en alguna medida como fiel de la balanza. Tener la garantía de que hayan disposiciones que me protejan y me resguarden los depósitos del público por un lado, pero por otro lado que bajo ese argumento de resguardar y proteger los depósitos del público no se escondan una serie de prácticas que son no transparentes e incluso lesivas a los derechos de los usuarios de los servicios financieros. Eso es bien importante tenerlo claro de manera transversal, como dice Xiomara, en este capítulo. Por eso es de que nosotros establecemos aquí, en el caso particular de los servicios financieros, una serie de disposiciones como derechos de los consumidores y usuarios de servicios financieros y responsabilidades que tienen los prestadores de los servicios financieros. Y entonces en la ley se va a ver una serie de disposiciones que también, en honor a la verdad, y aquí tengo que reconocerlo, la Superintendencia de Bancos, vía normas prudenciales, ha venido avanzando significativamente. Y si hay una institución supervisora o un ente regulador que ha venido avanzando significativamente en venir desarrollando políticas de cara a la defensa de los derechos del consumidor y el usuario de servicios financieros, ha sido la Superintendencia de Bancos. Y no es casual. Recuérdese de que todo esto ha venido desarrollándose en un contexto de presión por parte del usuario de servicios financieros ante malas prácticas de algunas instituciones financieras, especialmente en lo relativo al dinero plástico, a las tarjetas de crédito, incluso que llevó a esta Asamblea Nacional a legislar en particular sobre este producto en un momento determinado. Luego de eso, la superintendencia ha venido desarrollando una serie de normas, una serie de disposiciones que han venido dando un fruto bastante positivo y ha venido bajando la presión en esa relación sana que debe existir entre el que ofrece el servicio y entre el que recibe el servicio financiero. Sin embargo, también el legislador determina que hay algunas disposiciones que ha venido desarrollando la Superintendencia de Bancos, que por la importancia que tienen, por la sensibilidad que tiene la disposición, no puede quedar en una norma prudencial. Tiene que quedar en la ley. Hay cosas que tienen que quedar en una norma y hay cosas que tienen que quedar en una ley. Por lo tanto, nos auxiliamos de las normas emitidas por la Superintendencia de Bancos en esta materia y se hizo una revisión exhaustiva de las mismas y se definió qué queda en la ley y qué puede continuar desarrollándose vía reglamento o vía disposición normativa. ¿Bien? Al punto tal incluso de que quisimos elevar a rango de ley la creación, para que se entienda la importancia que le da el legislador a este tema, ya se tomó la decisión de que llevar a rango de ley la política de creación de una dirección de atención a los usuarios de servicios financieros. O sea, eso porque como hoy este consejo directivo puede tomar la decisión de crearla, otro consejo directivo, acuérdese que las instituciones son dinámicas, nosotros somos transitorios en los cargos, otro consejo directivo puede tomar una decisión diferente. Y tal vez puede pensar de que el tema de los derechos de los consumidores de servicios financieros no reviste la importancia como para que exista una dirección en la Superintendencia de Bancos que desarrolle y supervise este tema. Para evitar esa posibilidad, nosotros elevamos a rango de ley la creación de esta dirección. ¿Ya?
Luego de eso, hay una serie de disposiciones en los contratos que recuérdese que son contratos de adhesión, y que la superintendencia los viene vigilando. Pero también se pusieron cláusulas que son claramente abusivas y que deben estar expresas en la ley como cláusulas abusivas y que si existen deben ser consideradas no puestas y deben de tener efectos jurídicos nulos. Y eso también lo dice la ley, lo dice la iniciativa como tal. Hay una serie de prácticas. Casualmente Odel me estaba enseñando un contrato en una letra imposible de leer. O sea, hay una serie de cosas que yo no me voy a detener, que eso lo van a leer ustedes con calma. ¿Cuáles son los derechos del consumidor de servicio financiero? ¿Cuáles son los deberes del consumidor del servicio financiero? ¿Cuáles son los derechos de los proveedores de servicio financiero? ¿Cuáles son los deberes de estos señores para garantizar una sana práctica? Ahí incluso hay disposiciones que nosotros recogimos de propuestas mismas de ASOBAM, que también aquí tengo que reconocer de que uno de los actores más beligerantes en esta consulta ha sido ASOBAM, a quien mandamos a consultar. Y muchas de las disposiciones que ahora están contenidas en ese capítulo de servicios financieros o fueron propuestas o fueron mejoradas por ASOBAM en el marco del proceso de consulta. Entonces tenemos un instrumento, un capítulo de servicios financieros que tiene el enfoque de defensa del consumidor, pero que también tiene el enfoque del proveedor de los servicios financieros como tal. Y ahí es donde nosotros estamos procurando el consenso en este tema. Tema todavía en el que tenemos que hilvanar con más profundidad, porque creo que es un punto que todavía merece mayor discusión en el caso particular de los servicios financieros. El tema de la penalidad por el pago anticipado de los créditos que se otorgan en la banca nacional. Esto es un tema que todavía yo personalmente lo considero una asignatura pendiente. ¿Y por qué razón? Porque hasta ahora la Ley General de Bancos efectivamente permite de que se genere una penalización por el pago anticipado de los créditos en el sistema financiero. Yo no soy experto en derecho bancario ni nada por el estilo, pero en términos muy concretos eso es lo que plantea. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros consideramos en este tema? Y esto que quede para discusión de este grupo, para discusión de este foro. Lo primero que debemos de entender nosotros es que esta ley no puede servir, y por eso fue que se lo dije al inicio del foro, no puede servir para burlar las obligaciones del usuario en cuanto a cumplir y honrar con sus compromisos de pago. Entonces, si nosotros lo que queremos es fomentar una cultura de pago, es contradictorio que existan disposiciones legales que vengan a penalizar a una persona que venga y que incluso antes del plazo establecido para cancelar un crédito venga y diga, quiero cancelar mi crédito. Es más, desde los acuerdos de concertación nosotros, y aquí hay muchos trabajadores que no me pueden dejar mentir, incluso hasta incorporamos cláusulas de beneficio por efectos de pronto pago. ¿Se recuerdan? Que incluso que habían reducción en intereses, habían reducciones en principales a los buenos pagadores. Tal vez ustedes se recuerdan. En principio les suplico de que no caigamos en la confusión de combinar disposiciones de servicios especiales diversos con las disposiciones particulares o atingentes a los servicios financieros que están regulados expresamente en su capítulo de servicios financieros. Y algo que dejan claramente establecido esta iniciativa de ley es de que el único órgano por mandato de ley facultado para aplicar las disposiciones contenidas en esta ley hacia el sistema es la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Eso debe quedar clarito. Es la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras el único organismo facultado por ley para aplicar las disposiciones en el sistema financiero. Estas disposiciones en el sistema financiero. Es lo primero.
Sin embargo, existen otro tipo de contrataciones que ustedes cuando lean la ley, la propuesta que nosotros les estamos dando, se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con el tema de servicio financiero, sino que son otro tipo de contrataciones con proveedores de bienes y servicios diferentes del sistema financiero nacional y que cobran, como son servicios o ventas que se realizan al crédito, cobran intereses realmente excesivos, totalmente leoninos en este país, ¿ya? Y como hay un área gris, y reitero, nada tiene que ver con el sistema financiero y sus integrantes, estamos hablando de empresas que venden electrodomésticos y otro tipo de bienes al crédito, ahí estamos hablando, ¿ya? Esas empresas prácticamente están en un área gris, en tierra de nadie, Sencillamente dicen, no, es que las regulaciones establecidas para las transacciones entre particulares, los préstamos entre particulares, a nosotros no nos aplica porque nosotros somos comercio. Entonces, esta ley deja claramente establecido cómo se van a desarrollar esas relaciones comerciales entre el usuario de ese servicio y el proveedor de bien y servicio. Se lo digo esto porque se habló del tema de la tasa de interés, se habló del tema de los intereses corrientes, se habló del tema de los intereses moratorios, pero que no tienen nada que ver, vuelvo y repito, con el tema del sistema financiero nacional. Se los estoy reiterando para que a la hora de las preguntas y respuestas ya no nos gastemos en ese tema, ¿ya? Y luego de eso también es importante aclarar otro elemento que también es vital, y es de que las disposiciones que están aquí no van a ser las únicas. Se le da facultades al Consejo Directivo de la Superintendencia de Banco para que desarrolle normas prudenciales adicionales en defensa de los derechos del consumidor y usuario de servicios financieros. Porque aquí sería demasiado fanfarrón, por así decirlo de alguna manera, ¿ya?, que la ley venga a sabérselas todas. Y para eso tenemos a los órganos reguladores, que son los que sí saben el teje y maneje de este tipo de situaciones. Y es a quien le estamos dando en particular esas facultades. ¿Cuál es el punto medular de este asunto? Que tenemos a quien recurrir, que tenemos una ley, que tenemos una dirección y que tenemos normas. Y lo más importante, que debemos de contar con la voluntad política de los agentes del sistema financiero nacional para que tengamos un sistema financiero nacional más sano y más transparente en lo que hace a sus relaciones con los usuarios. Entonces, cerramos aquí esta parte.